Bueno, mis hermanos, vamos a abrir Nehemías, capítulo 2, un libro hermosísimo, leer Nehemías, leer Esdras, leer el libro de Esther. Son libros apasionantes, conforman una especie de trilogía. A veces dice, bueno, van a dar de vuelta la trilogía del Padrino, la película de Francis Ford Coppola, ¿no? Y entonces, tres películas, llevan como 6 horas verla. Y acá hay 3 libros maravillosos que nunca podemos dejar de leer: Esdras, Nehemías y el libro de Esther. Son los libros, es difícil hacer un comentario justo, ¿no? Pero es el libro de la misericordia de Dios. Nehemías, Esther, Esdras, toda la Biblia está llena de su misericordia. A veces parece que la misericordia se derramó en Jesucristo, que sí, que el Señor abrió una puerta muy grande, pero la misericordia de Dios está siempre, está desde el Génesis hasta el final, y en estos libros se pone de relieve la misericordia de Dios, que le habló a su pueblo durante 400 años a través de distintos profetas, para que ese pueblo que él había escogido, el pueblo de Israel, se volviese y lo buscase. Sin embargo, 400 años sistemáticamente el pueblo de Dios le dio la espalda. Bueno, Dios un día decidió el castigo de este pueblo. ¿Cómo los iba a castigar? Con una nación totalmente extraña, escuchábamos el viernes pasado, con Babilonia, que tenía una política exterior que constaba de conquistar los lugares y traerse a la gente a Babilonia. Ellos tenían esa política. Conquistaban, se traían la gente a Babilonia. De Jerusalén a Babilonia hay 1.400 kilómetros. Tardaron cerca de 4 meses en llegar. Se llevó gran parte de los habitantes de Jerusalén, quedaron algunos, robaron todas las cosas, prendieron fuego al templo, lo destruyeron, ese que hizo Salomón tan hermoso, todo fue destruido. Jerusalén cae en una ruina muy, muy grande y se lo llevó, pero la promesa era que 70 años después lo iba a traer de vuelta a la tierra. Desde aquellos 1.400 kilómetros, que dicho sea de paso, no lo hicieron ni en avión ni en micro. Se fueron caminando, muchos habrán muerto en el camino, con criaturas, con viejitos, con todo. Pero 400 años Dios estuvo hablando. Dios dice, todo el tiempo extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. 4 siglos de la paciencia y de la bondad de Dios, que un día decide que lo mejor para este pueblo es ser castigado por una nación extraña. Babilonia significa confusión. Allá lo llevaron. Pero 70 años después, Babilonia misma fue conquistada por los medo-persas, otro imperio que se levantaba. Así son los imperios, ¿no? Suben unos, después suben otros. Ahora, este imperio tenía una política exterior distinta, los persas, y la política era que la gente conquistada estuviese en su lugar y pagase los impuestos y demás, pero que ya no estuviesen allí. Así que Dios, que es el Señor de la historia y del tiempo, va moviendo las piezas. A nosotros nos parece que a veces este barco está a la deriva, ¿no? La vida, el mundo va a la deriva. No, decía recién Federico, ¿quién puede ordenar las cosas macro, como el sol, la rotación, todo eso? Estamos ajenos de una tormenta, no podemos parar un rayo, no. Hay cosas que están fuera del control del humano, pero están en el control de Dios todo el tiempo. Y Dios maneja el tiempo y la historia, pone, saca, dice la Biblia, pone, saca reyes. Y así como hubo un babilonio, Nabucodonosor, con esa política de traer la gente a Babilonia, hoy hay otro, que es Artajerjes, rey de los persas, tiene otra política, que se vuelvan a su lugar de origen, que estén allí, que paguen impuestos. Dios va manejando todas estas cosas y este libro, Nehemías, lleva un poco el nombre, obviamente, del protagonista. Nos contaba Juan el otro día, ¿quién es Nehemías? Un hombre de mucha confianza del rey Artajerjes, a nivel de que se le llama el copero del rey, es el que probaba la comida y la bebida antes que al rey por si lo querían envenenar. Pero era un judío, tal vez nacido en el cautiverio, tal vez. Sería un hombre, pensamos, de 40, 50 años,
hacía 70 que estaban cautivos, posiblemente nació allí. Zorobabel, que fue el que llegó primero, no sé si se acuerdan de la historia, significa nacido en Babilonia, Zorobabel. Pero bueno, ahora está Nehemías. Ya llegó Zorobabel, llegó Esdras para enseñar la Biblia, y ahora Dios puso un hombre justo en el lugar, porque él maneja, lo vuelvo a repetir, el tiempo de la historia, al lado del rey Artajerjes, y es un judío. Y nadie lo sabe, y es la persona más influyente en la vida del rey, por la confianza que el rey le tenía. Entonces escuchamos el otro día la historia de cómo este hombre pregunta a algunos que vienen desde allá de Jerusalén, de las ruinas, se había levantado el altar, estaban edificando el templo, pero las noticias es que los que estaban en Jerusalén estaban en gran mal, en afrenta, que los muros estaban derribados, que las puertas habían sido incendiadas, que todo aquello que era tan importante para Israel, hoy estaba todo en ruinas. Entonces dice, yo cuando escuché esto, me puse a llorar en duelo, en oración, y empezó a confesar los pecados del pueblo, identificándose él con el pueblo, ¿no? Como el profeta Daniel, yo y mi pueblo hemos pecado. Eso es lo que hace la gente piadosa, no se pone en la vereda enfrente, se pone en el montón, en medio del pueblo, y aun cuando no haya sido la responsabilidad directa, él se identifica con el pueblo de Dios y dice, yo y mi pueblo hemos pecado. Traspasamos tus leyes, 400 años de no escucharte, y vos hiciste lo que es justo, pero además de ser justo sos misericordioso, y empieza a clamar por el pueblo de Israel. Bueno, lo cierto es que el candidato era él. Decían el otro día que estando tan cerca del rey, al lado, dándole la copa, la comida, podía haber tocado el contacto primero. Sin embargo, no, todos tenemos un contacto, ¿no? Che, ¿por qué no hablar con fulano? Que es el contacto, te lo solucionan en 2 minutos. Antes de eso, él oró a Dios. Porque tocar el contacto, antes que clamar y buscar al Señor, es afrentar al Señor. El Señor no es el último recurso, el Señor es el primer recurso. Todo lo demás viene después. El Señor es la primera opción. Todo lo demás viene después, médico, abogado, lo que sea. Primero hay que hablar con él. Nehemías habla con él, intercede por el pueblo, pero el candidato es él. Juan y decía el otro día, ¿no?, de los hermanos que le buscan trabajo a los demás. Tienen el síndrome de San Cayetano, le dan trabajo a otros. Dice, no, bueno, che, habría que hacer esto. Y hay muchas cosas para hacer en la obra, pero posiblemente el que lo tiene que hacer soy yo que lo está viendo. A lo mejor es para mí. El Señor dijo, oren al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies. Y es muy común escuchar en las iglesias, Señor, envía obreros a tu mies. Señor, envía obreros a tu mies, pero a lo mejor ese obrero que tiene que ir sos vos. Hoy escuché de un hermano que se va con la esposa a Mozambique. Son conocidos de Guillermo y están por salir en estos días. Habrá estado orando, ¿no? Porque, bueno, otro puede decir, che, qué pena, están mal los judíos en Jerusalén, sí, qué mal. Bueno, voy a orar por ellos. No es poco, va a orar por ellos. Pero no solamente que oró por ellos, sino que orando al Señor entendió que la persona que Dios había puesto en ese momento era él. Y actúa. Hace esta oración. En el capítulo 1 termina con la oración recordándole a Dios sus promesas, que si fuesen dispersos, si se arrepentían los iba a traer. No es que Dios no lo sepa, pero él ora apoyado en la palabra de Dios, aquel que es la primera opción. Hermano, no te olvides nunca, a veces nos olvidamos de esto y enseguida el contacto. Es deshonrar al Señor, literalmente. Entonces, lo vamos a buscar a él, después llamaremos al médico, al bombero, a la policía, lo que haga falta, pero primero, hermano, no dejemos de honrar al Señor consultándolo primero a él. Bueno, termina esta oración. Esta oración fue hecha en el mes de Quisleu. Quisleu es noviembre para nosotros. El Quisleu de ellos es nuestro noviembre. Y comienza el capítulo 2 diciendo, sucedió en el mes de Nisán. El mes de Nisán de ellos es abril. ¿Cuánto tiempo pasó? 4 meses. 4 meses desde aquella oración que él hizo por el pueblo, por las misericordias de Dios, y Dios le da el tiempo, la oportunidad, 4 meses después. Son 4 meses de saber que
Jerusalén está mal, son 4 meses de darle la copa al rey, son 4 meses de la comida dársela al rey, pero esa puerta todavía no se abre. Él está esperando el tiempo de Dios. Yo no sé si ya a los 15 días le hubiese dicho al rey, mirad, si me permitís este problema. Él esperó que el rey le pregunte. Hermano, la voluntad de Dios, la provisión de Dios es providencial. ¿Qué significa? Viene a nosotros. Cuando algo es de Dios, viene a nosotros y nada lo puede estorbar. Cuando llegó el cumplimiento del tiempo, dice la Biblia, Dios envió a su Hijo para rescatar a los que estábamos perdidos. Los tiempos de Dios. El tiempo de Dios eran 4 meses. 4 meses de estar al lado del rey sin abrir la boca. Seguramente orando, no es que oró esa sola vez, habrá estado orando, Señor, Señor, porque había que esperar que el rey te llame. Cuando uno lee el libro de Esther, que se había determinado matar a todos los judíos, Esther, que era judía también y estaba en el lugar exacto, Dios la había colocado en ese lugar, dijo, yo voy a esperar que el rey me llame, porque no se puede entrar a la presencia del rey, si el rey no te llama, te puede costar la vida. Y bueno, en un momento apremió tanto que dijo, bueno, oren y ayunen por mí, voy a entrar al rey y le voy a pedir. Pero Nehemías espera 4 meses con la copa, con el plato, hasta que leemos el capítulo, así lo recordamos. Sucedió en el mes de Nisán, 4 meses después, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey, y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. Por esto que hablábamos recién, si el rey no te llamaba, mejor que no vayas por tu cuenta. La cara triste del copero o preocupado despertaba sospecha de que la comida o la bebida pudiese estar envenenada. Entonces temí en gran manera. El rey dijo, ¿cómo? ¿No estás enfermo? ¿Por qué tenés esa cara? No se podía estar triste delante del rey. Qué rey mejor el nuestro, ¿no? Donde derramamos tantas lágrimas, estamos tristes. Vamos con nuestras cargas. ¿Quién sino Dios pudiese decir delante de mí, nadie puede estar triste? Un rey mortal, Artajerjes, dice, delante de mí nadie puede estar triste, porque le preocupa y si es así lo puede llegar a matar. Entonces temí en gran manera. Bueno, hermano, primera diferencia con el rey de reyes, rey de los reyes. Nos recibe en el estado que estamos. Y muchas veces no estamos contentos. El Señor nos recibe. Verso 3, dije al rey, para siempre viva el rey. ¿Cómo no estaré triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Se abrió la puerta. 4 meses. Se abrió la puerta. Dice el Señor a una de las iglesias de Asia, he aquí he puesto delante de ti una puerta que nadie puede cerrar. El Señor se presenta a las iglesias y dice, yo soy el que cierra y ninguno abre, y abre y ninguno cierra. Por eso es tan importante entender los tiempos de Dios. Es muy difícil cuando uno tiene los medios, como tenía él, el contacto, no actuar enseguida. Dice, pero la finalidad es buena, tengo lo necesario, vamos a hacerlo, vamos a preguntar. Hermano, a mí me pasa varias veces, por mi carácter y demás, de avanzar. Están los medios, la finalidad es noble, hay que ver qué opina el dueño. Y a lo mejor hay que estar 4 meses con la comida, con la copa, hasta que se abra la puerta. Acá se abre la puerta y dijo el rey, ¿qué cosa pides? ¿Qué querés? Entonces oré al Dios de los cielos. Carlos Tony tiene una expresión para estas cosas, a lo mejor está mirando, no sé si está en el Zoom, y le mandamos un cariño grande. Carlos Tony muchas veces habla de la oración flecha.
Estuvo orando 4 meses, con mucho tiempo, seguro, ¿no? Pero en ese momento que el rey le dice, ¿qué es lo que querés? La oración es muy cortita porque está ahí en el momento, y Carlos le llamaba la oración flecha, ¿no? Tirar una flecha es en el momento, y aunque ya está la puerta abierta, oré a Dios para pedir lo que realmente necesito. Esto, hermano, nos enseña la dependencia de Dios. Nos cuesta mucho, todos por naturaleza somos independientes, nos cuesta mucho depender de otros. Hay gente que dice, mira, es más, yo trabajo mejor solo. Y nosotros estamos en una máquina que es el engranaje de Dios, una máquina muy grande. Y tenemos que esperar los tiempos del maquinista. Pero nos cuesta muchísimo, a mí me cuesta mucho. El problema no es esperar, el problema es hasta cuándo voy a esperar. Eso es lo que a mí por lo menos me consume. Omar, tenés que esperar. ¿Hasta cuándo tengo que esperar? Mi mamá tenía una frase, como tantas otras frases de mi madre, y una era, nene, tenés que aprender a esperar. Así que se ve que era inquieto ya de chico y demandante, ¿no? Y me parece ver a mi mamá que me decía, tenés que aprender a esperar. Tenía faltas de ortografía. Cuando era chico me dice, se corrigen leyendo. Mi hija para cada cosa tenía un té, una aspirina y algún dicho sabio. Él espera el tiempo y aun cuando la puerta se abre, y bueno, ya está, oré a Dios, igual que me dé sabiduría en lo que voy a pedir. Verso 5, dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje? ¿Y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé el tiempo. Además dije al rey, si le place al rey, que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá, y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio, del palacio de la casa, y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Me lo concedió el rey según la benéfica mano de Dios sobre mí. Le pide 3 cosas. Envíame a Judá, sepulcro de mis padres. Dame cartas. Él iba con una comitiva. ¿Qué haces acá? Tiene una carta que le franquee la entrada del rey y el rey está escuchando. Envíame a Judá, sepulcro de mis padres, dame cartas y dame madera. Yo no sé qué hubiese pedido, no sé si me animaba la madera. Estar delante de ese rey, que era prácticamente el dueño de la vida y de la muerte de 127 provincias, una cosa así. Pero Dios está en eso. Y este hombre pide, conforme a la voluntad de Dios, permiso para ir, cartas para que lo dejen entrar y decirle que me den las cosas para hacerlo. Me lo concedió el rey, según la benéfica mano de Dios sobre mí. Hermano, esta puerta que Dios abre y que nadie puede cerrar, es una puerta abundante. Cuando Dios abre la puerta, la abre en su tiempo y la puerta se abre de par en par. Y obviamente que nos queda grande. Y a veces cuando estamos ante esa oportunidad, es cuando no sabemos bien cómo manejarla. Por eso hay que seguir orando, hay que vivir orando. Le pide hasta la madera y el rey se lo concedió, según el rey, no, según la buena mano de Dios sobre mí. Hay un libro que se llama así, según la buena mano de Dios sobre mí. Lo escribió un hombre que atravesó, un hermano, muchísimas dificultades y cómo Dios lo acompañó a lo largo de su vida, según la buena mano de Dios sobre mí, que es el que maneja de vuelta los tiempos, la historia y los lugares. Se lo concedió. ¿Conoce el rey a Dios? Para nada. Pero Dios es el rey de los reyes,
Dice la Biblia, el corazón del rey está en las manos de Dios y a lo que quiere lo inclina. Pero el rey no es creyente. El rey de los reyes en su mano tiene el corazón del rey y a lo que quiere lo inclina, porque todo es de él. Artajerjes se murió. No dice las 127 provincias la de él. No, nada es de él. En realidad los seres humanos no poseemos nada. Lo mucho poseemos títulos que nos permiten la tenencia temporal de algo. La tierra es de Dios. Dios dice, la tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es. Que nadie se confunda, ni Nabucodonosor, ni Artajerjes, ni los que vinieron después, nadie, ni nadie actual que piensa que son los dueños del mundo, que hacen explotar el mundo en cualquier momento. La tierra es de Dios. Y nadie va a ir más allá de donde va el Rey de los Reyes. Hermano, qué tranquilidad, porque el Rey de los Reyes es nuestro Salvador. Es el que tuvo misericordia de nosotros, según la buena mano de Dios sobre mí. Le da las cosas. Verso 9 dice, vine luego a los gobernadores del otro lado del río y le di las cartas del rey, y el rey envió conmigo capitanes de ejército y gente de a caballo. Yo pedí permiso en la madera. Mandó gente de a caballo, capitanes, para que lo acompañen en una travesía de 1.350, 1.400 kilómetros. Verso 10. Pero oyéndolo Sanbalat, Horonita y Tobías, el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. El permiso está la madera, viene el ejército, capitanes, los mandó con la tropa. Bien, pero acá aparecen los hijos del diablo. El Señor le dijo a los escribas de su tiempo, a los fariseos, ustedes hijos del diablo son. Porque la voluntad del Padre de ustedes quieren hacer, me quieren matar. Oyéndolo Sanbalat, eran los enemigos del pueblo de Dios, Tobías. No les gustó nada, y si siguen leyendo después, la cosa se pone peor. Hermano, Dios tiene planes. Así cantamos muchas veces. Dios tiene un plan para ti, Dios tiene un plan para mí, distinto será distinto, Dios tiene un plan. Para vos en lo personal, para mí en lo personal y para nosotros como congregación. Dios tiene un plan. Para la luna, para el sol, para todo. Dios maneja todo. Pero el diablo también tiene planes. E ignorarlo es insensatez. Dice el apóstol Pablo, no ignoramos sus maquinaciones. Cuando la iglesia del Señor se pone en sus manos, cuando la iglesia del Señor está orando, el diablo está inquieto, pero cuando la iglesia del Señor se pone en marcha en pos de lo que Él trazó, hermano, vamos a tener problemas. Y con el diablo podemos contar siempre. Siempre. Especialmente los líderes de la iglesia, en los proyectos de iglesia. Todo tipo de liderazgo, ¿no? Hay muchas opciones de liderazgo, porque el diablo también tiene planes. Por eso a veces cuando los hermanos dicen que oran por nosotros, los pastores, yo les agradezco mucho, porque todos tenemos la luz roja acá del láser del diablo. Si nos puede matar, nos mata. Cualquiera de nosotros que cayese en adulterio y fuese un escándalo público, ¿cuánto mal le haría a la iglesia? ¿Podemos caer los pastores en adulterio? Claro que sí. ¿Podemos deshonrar al Señor de distintas maneras? Claro que sí, somos mortales, totalmente mortales. A todos nos puede pasar todo. Y dijo el Señor una vez, obviamente hablando de Él mismo, levántate espada, hiera al pastor y serán dispersas las ovejas. Hay iglesias nuestras que hoy están cerradas. Fue un escándalo tras otro. La iglesia quedó devastada. Pastores en adulterio, situaciones de dinero, muchas cosas. El diablo está viendo. El Señor nos guarda, y el maligno no nos toca. Pero hermanos, todos tenemos que ser íntegros. De una sola pieza significa íntegro, ¿no? Sin doble faz. Porque el diablo está buscando a quién va a devorar. Tiene planes. Dios tiene un plan, el diablo también. Estás atento, nosotros ignoramos, hermanos, las denominaciones ven al diablo en todas partes. Pasa cualquier cosa, fue el diablo. Esto fue el diablo, esto fue el diablo, espíritu de esto, espíritu del otro.
Y nosotros a veces nos vamos al otro extremo, no lo vemos en ninguna parte. Tenemos que contar con Él, saber que habrá problemas. Pablo dice, se me abrió una puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. No sabes la oportunidad que Dios puso delante nuestro. Gracias a Dios. Pero vamos a velar como siempre, porque el diablo está viendo dónde va a golpear. Lamentablemente cada tanto golpea y tira alguno. Son muchos los años de caminar y son muchos los hermanos que quedaron en el camino. Porque el diablo también tiene planes. La lectura sigue, dice el verso 11, llegué pues a Jerusalén y después de estar allí 3 días, me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no decía a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén, ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en la que yo montaba. Salió a caballo solo y no le dijo a nadie lo que Dios había puesto en su corazón. Está convencido que está ahí por la voluntad de Dios. Esto es importantísimo. Está dispuesto, estuvo dependiendo, sabe que está ahí por la voluntad de Dios. Y esto es muy importante, lo decía Jorge Copaso muchas veces, cuando citaba los saludos paulinos. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Y Jorge decía, es muy importante tener la convicción de que estamos donde estamos por la voluntad de Dios. Porque cuando vengan los problemas y querramos salir corriendo, como le llegaron a Nehemías y a tantos de nosotros, nos va a hacer muy bien recordar que estamos en el lugar que estamos por la voluntad de Dios. Dijo hace muchos años un hermano, Dios me puso acá y tengo que hacer acá un gran agujero. Estoy acá por la voluntad de Dios. Y yo estoy acá por la voluntad de Dios, cuento con su protección. No es que me metí, como se dice, en camisa de 11 varas. Perdonen los chicos que son cosas muy viejas. Eran unas camisas complicadísimas. No. Estoy acá porque el Señor me puso acá. Qué importante, ¿eh? No, yo me meto, hago esto, hago aquello. Grandes emprendimientos. Mirá que están apuntando con la luz roja, ¿eh? ¿Estás seguro? El láser. Y a veces cuando no es así, atrás del láser viene la bala. Pero cuando uno está allí por la voluntad de Dios, está tranquilo. Juan el Bautista en un momento entró en una pequeña crisis, mandó a preguntarle al Señor si era él el que había de venir, o esperarían a otro, pronto lo iban a matar. Y el Señor le mandó a decir que se quede tranquilo, que a los pobres era anunciado el Evangelio, los ciegos recibían la vista, y se quedó tranquilo, porque él está allí por la voluntad de Dios. Pablo está preso por la voluntad de Dios. Está náufrago en el mar por la voluntad de Dios. No me metí donde no me llamaban. Ese es otro problema que tenemos. Nos metemos donde no nos llaman, nos autogestionamos algún ministerio, alguna tarea, y me meto. ¿Y qué respaldo tenés? Si no te metiste y no estás en ese lugar por la voluntad de Dios. Es complicado el tema, no es tan fácil. Salí de noche, verso 13, por la puerta del valle, hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados. Sus puertas estaban consumidas por el fuego. Pasé luego a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero no había lugar por donde pasase la cabalgadura en que iba. Y subí de noche por el torrente y observé el muro y di la vuelta y entré por la puerta del valle y me volví. Y no sabían los oficiales a dónde yo había ido, ni qué había hecho, ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes que ya estaban en Jerusalén, ni a los nobles y oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Vamos claro, Dios abrió la puerta, la persona era él, ya no pidió que envíen obreros a Adamies, tenía que ir él, no le buscó trabajo a nadie, se trataba de él, me franquearon la entrada según la buena mano de Dios sobre mí y estoy acá por la voluntad de Dios. ¿Qué más querés? La carta del rey, permiso para la madera, todo, ya está. Pará. 3 días estuvo.
¿Habrá estado orando? Yo pienso que sí. Señor, ¿cómo empiezo? Y entendió que tenía que hacer un relevamiento de toda la situación. Entonces dejó a los que estaban con él y se fue él solo a caballo a recorrer. Para que tenga una idea, la Jerusalén a la que había que hacerle los muros tiene el diámetro del cementerio de la Chacarita. El cementerio de la Chacarita tiene 98 manzanas. Jerusalén tiene 1 kilómetro cuadrado, es lo mismo. Nada más que no es una forma justo cuadrada. El cementerio tiene 98 manzanas, 1 kilómetro cuadrado, el cementerio de la Chacarita. Bien, esto es Jerusalén. Había que hacer un muro ancho alrededor de todo Chacarita, de todo el cementerio. La medida de Jerusalén, para que tomes una magnitud de lo que tenían que hacer. Porque estaba el templo, estaban ofreciendo sacrificios, pero al no haber muro, cualquiera entraba y los podía atacar. Los muros, nos decían el otro día, son un límite, son para defensa. Entonces él entró a mirar. Hay que hacer un muro, 1 kilómetro cuadrado. Y el muro no era de 30 como nuestras paredes, cada vez son más finas las paredes, ¿no? Son de 8, de 15 y se no sabe, esto tiene pared de 30, es un sueño, es un caserón. No. El muro antiguo, pasaban carros por arriba del muro y de hecho vivía, Rahab, aquella mujer se hizo famosa atando el cordón de grana, había gente que vivía arriba del muro. Era mucha la tarea que había que hacer. 3 días mirando, 3 días viendo. Miren, hermano, por muchos años en las iglesias hubo hermanos a favor y en contra de la planificación. Hay hermanos que dicen, no, vamos a dejar que el Señor guíe. Nos mandamos. Porque planificar, mucho apoyo, mucha cosa, mucho escritorio, hay que ver si es de Dios. Si se metió por su cuenta hay problema. Hermano, yo creo en la planificación hecha en dependencia de Dios. Creo que los creyentes, para hacer la obra que Dios ponga por delante nuestro, tenemos que saber cómo entramos, cómo seguimos y cómo salimos. Los responsables del pueblo tienen que saber dónde están llevando el pueblo de Dios, cómo entramos, cómo seguimos, cómo salimos, cómo empieza, cómo se continúa y cómo se termina. Los muros fueron terminados en 52 días. Un hombre responsable salió a mirar. 3 días habrá estado orando y después salió a revisar todo para hacer un plan que comienza en el capítulo 3. Cada uno haciendo una parte del muro, se distribuye el trabajo, bueno, es tema del jueves que viene. Pero hermano, hay que planificar en dependencia de Dios. Siempre y cuando el Señor después no indique otra cosa, pero no podemos largarnos, el Señor va a dar. A veces hay una fe que es media temeraria, ¿no? O es fe o es temerario. La fe es buena y a veces llega la temeridad cuando nos mandamos, bueno, que el Señor diga. Como yo vengo acá y digo, bueno, obviamente el Señor va a dar palabra. Algún esquema, alguna cosa, como decía, hay que tener. Esperemos que Dios lo guíe, que sea útil. En la obra, hermano, mucho más. Se están conduciendo personas, él venía con gente, había muchas cosas implicadas. Y la obra había que terminarla. Y no era sencillo porque estos enemigos aparecen de vuelta más adelante, haciendo escarnio. Va a haber problemas. A veces, bueno, vamos a evangelizar este barrio. ¿Vos te pensás que es gratis? En la época que los hermanos de Obreros Salamíes salían a distintas zonas, tenían infinidad de problemas, porque Dios tiene planes y el diablo también. Hace muchos años la obra empezó en la costa, pero después tuvimos alguna idea también de empezar por Castelli, un poco antes, mitad de camino. No hubo vez que no rompiésemos un auto. No hubo vez que no rompiésemos un auto. En una ocasión veníamos con Fernando, en un Ford Falcon, venía manejando él, se reventó la rueda trasera izquierda cuando veníamos pasando un camión a cerca de 80 a 90 kilómetros por hora. No nos matamos porque el Señor nos guardó, pero siempre pasaba algo. Otra vez estábamos bajando con un vehículo de él también, ya acá estábamos llegando a casa, estábamos bajando de la autopista, nos agarró un camión de la Serenísima, le rebanó la camioneta por el costado, pero lo podía haber matado el que estaba manejando. Se me abrió una puerta grande y eficaz, sí,
pero muchos son los enemigos. Vamos a hacer planes y saber que tenemos que velar hasta el final. Terminamos. Verso 17, le dije, pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta, sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos. Ahora sí le dice a la gente que había quedado allí, ¿no? Los otros judíos. Venid pues y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces le declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí y asimismo las palabras que el rey me había dicho, y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Hermano, cuando las cosas son de Dios, todo cierra. Todo cierra, porque él vino con una comitiva de personas, pero hay que ver si los que estaban ahí iban a hacer su parte. Cuando ellos oyeron lo que Dios había puesto en su corazón, dijeron ellos, no le dijo, che, vamos a trabajar, dijeron ellos, levantémonos y edifiquemos. Porque Dios maneja todas las cosas y cuando uno sigue los tiempos de Él y el trazo de Dios, se encuentra como el rompecabezas se arma, como todo tenía un sentido, aún cosas que no entendíamos cobran sentido, como la obra se encamina hacia el final. Los enemigos aparecen de vuelta, ni bien escuchan esto. Hermano, el diablo a veces se va por un tiempo. Cuando tentó al Señor Jesús, allí en el monte, dice el texto bíblico, y lo dejó por algún tiempo. El diablo no siempre está con nosotros, tampoco sé si el diablo, seguramente algún demonio, hay distintos escalones de autoridad en el Averno también. No sé si el diablo alguna vez estuvo al lado mío, no creo que sea tan importante. Sí, demonio, jefe de demonio, gobernador, un montón de cosas. Bien, ahí aparecieron otra vez. A veces sorteamos estos obstáculos que el diablo pone. Bueno, ya está. Mira que acá un tiempo aparece de vuelta. Por eso que hay que velar hasta el final. Nos cuesta mucho terminar las cosas a los seres humanos. En su visión de la realidad debajo del sol, dijo Salomón, lo torcido no se puede enderezar y las cosas sin terminar no tienen número. Mejor es el fin del negocio, dice la Biblia, que el principio. Una cosa es mandarse, otra cosa es meterse y otra cosa es salir vivo. Y con la victoria. ¿Y cómo es posible? El campo está minado, el mundo entero está bajo el maligno. De la mano de Dios es posible. Tenemos el problema de la independencia nuestra, yo por lo menos el mío, hermano. El libro continúa, un hermoso libro. Se levantaron y trabajaron. Los primeros que se levantaron fueron los sacerdotes, qué bueno, un buen ejemplo. Los sacerdotes a la cabeza. Son aquellos que oficiaban delante de Dios. Esta vez agarraron los ladrillos, agarraron el cemento. No, cemento, tierra, vaya a saber con qué, adobe. Los sacerdotes. Dice que trabajaron los perfumistas, gente delicada. Trabajaban los perfumistas. La gente que trabajaba la platería, orfebres. Ahí andaban con los bloques haciendo. Porque la obra la hacemos entre todos, la obra no es de los pastores. Tal vez los pastores vayamos adelante con una convicción que Dios puso. Ojalá Dios quiera que así sea. Sin cuerpo no hay obra. Y en la obra todos tenemos que estar comprometidos, velando. Por eso este libro es apasionante. Léelo, Nehemías, Esther, Esdras. Libros que parece que se escribieron ayer para la iglesia de hoy. Dios quiera, hermano, este año continuamos. Es un tema calendario, ¿no? Tenemos nuevos desafíos como iglesia. Personalmente seguramente tenés desafíos en tu vida. Así lo que hizo Nehemías, yo voy a tratar de hacer lo mío. Como congregación tenemos que ir por más, no conformarnos. Ese es otro problema que tenemos. Uno es la independencia y el otro es decir, es suficiente. Una vez un rey fue a consultar al profeta Eliseo. Quería saber si iba a ganar la batalla contra los asirios.
Y le dijo el profeta Eliseo, abrí la ventana y tirá la flecha. Y lo tiró. Después dijo, bueno, agarrá la vara y golpeó el piso. Golpeó 3 veces, paró. Le dice el profeta, ¿por qué te detuviste? Si hubiese seguido golpeando, los hubieses vencido hasta el final. Es un problema que tenemos los humanos, es el conformismo. Me parece que ya está bien. ¿A quién? A mí me parece que ya está bien. ¿Y el dueño qué dice? No sé. Hermano, el Señor dijo, en esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto y sean así mis discípulos. El plan no es la casa vacía, el plan no es la ruina de nuestras iglesias. El otro día hablaba con un hermano y me contaba de una zona donde él estaba, no muy lejana, acá tal vez 60 cuadras. La cantidad de iglesias, algunas cerradas, otras son 5. ¿Este será el plan? Esos son los muros que están caídos, esas son las puertas que están quemadas, porque Dios habló, porque no se escuchó, y esto que hoy por la gracia de Dios estamos y los domingos nos gozamos, tenemos que seguir velando, porque esto también puede desaparecer. Y la tarea es de todos. Adelante tienen que ir los pastores de la iglesia, y tienen que ser los primeros en agarrar el bloque, ponerlo, listo. Y hay alguno que es perfumista, te vas a ensuciar la mano. Pero yo hago joyería, vos también te vas a ensuciar la mano, porque esto lo hacemos entre todos. Dios quiera que así sea. Para su gloria y para nuestro bienestar. Poder decir al final, corrí la carrera, peleé la batalla, como dijo Pablo, ¿no? Guardé la fe. Gol. Llegó a Roma, dejó el testimonio en Roma, le puso la bomba al Imperio Romano, la bomba del Evangelio le puso, de tal manera que en otra carta saludan los que están en Roma. Viajó, padeció, sufrió. Cuando uno ve el viaje de Pablo a Jerusalén, le pasa de todo. Pero llegó y puso la bomba, donde la tenía que poner. ¿Dónde? En el imperio, que 4 siglos después, bueno, obviamente, entre comillas, era cristiano. ¿Cuál será el plan para nosotros? ¿Nos vamos a conformar? Pues ya está bien, ¿no? El salón está lleno, en semana, ya está. Salones llenos en semana no hay, ¿eh? En la mayoría de las iglesias. Y a veces ni los domingos. Hermanos míos, todos sigamos los pasos de la enseñanza del libro de Nehemías. Léelo en tu casa. Yo lo leo, ya lo leí a lo largo de la vida. Hoy lo estoy volviendo a leer. El libro es apasionante. Oramos y cerramos. Padre del cielo, cuántas gracias te damos de ser tus hijos, saber que estamos en tu mano, Señor, y que tú guías nuestro camino. Queremos rogarte que nos perdones por nuestro afán de independencia, Señor, de hacer por nuestra cuenta, de hacer según nuestro parecer y conformarnos, Señor, en nuestro propio criterio. Ayúdanos, Señor, quisiéramos manejarnos como se manejó Nehemías, con esta dependencia, Señor, que tú bendijiste, Señor, porque en 52 días terminaron el muro. Un muro que pagó alguien, Señor, que no era de tu pueblo, porque todas las cosas son tuyas, Señor, te alabamos, te damos gracias. Tú eres el Rey de los reyes, el soberano de los reyes de la tierra, Señor, y tú inclinas el corazón del Rey a lo que tú deseas. Danos, Señor, un tiempo en tu misericordia de bendición, en lo personal y como iglesia, de nuevos desafíos, Señor, que tomados de tu mano, seguramente podremos lograr. Te lo rogamos agradecidos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, mis amados, próximo encuentro. Mañana se reúne la iglesia de Roosevelt en el centro deportivo, pero la invitación es para todos los que quieran pasar un tiempo, solo que la reunión la organizan ellos, y también la comida. El día domingo, si Dios lo permite, a las 10 de la mañana nos encontramos en la Cena del Señor, allí en el centro deportivo. El Señor les bendiga, tengan buenas noches.